En el vasto escenario dorado de la sabana africana, donde la tierra ondula bajo el calor y el viento acaricia los campos de pasto alto, una figura majestuosa se impone entre sombras y luz. Es el león, un soberano cuya presencia domina cada rincón de esta inmensidad. Aunque el título de Rey de la Selva quizá no se ajuste a su verdadero territorio, su esencia personifica todo lo que representa la realeza. Fuerza, poder y un magnetismo que fascina desde tiempos antiguos. Aquí, donde cada amanecer es una promesa y cada crepúsculo un desafío, los leones han erigido dinastías, moldeado territorios y escrito sus historias con garras y rugidos. En este documental emprenderemos un viaje profundo por el mundo de los leones, desvelando sus secretos más íntimos, sus alianzas, rituales y batallas por la supervivencia en uno de los entornos más implacables del planeta. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora, ajusta el volumen y ven con nosotros. El viaje está a punto de comenzar. En la complejidad silenciosa de la sabana, donde cada amanecer es una promesa de disputa y cada crepúsculo una invitación a la vigilancia, una característica singular distingue a los leones de todos los demás grandes felinos: la vida en comunidad. En manadas que pueden reunir de 10 a 40 individuos, los leones establecen una sociedad única, donde la colaboración y los lazos familiares son tan importantes como la fuerza bruta. El núcleo estable de estas manadas está conformado por las leonas. Unidas por lazos de sangre, hermanas, madres, hijas, mantienen la estructura social cohesionada a lo largo de los años en una alianza inquebrantable que garantiza la continuidad del grupo. La caza, la defensa y la crianza de las crías son responsabilidades compartidas, fortaleciendo los vínculos que hacen de la manada una verdadera fortaleza viviente. Los machos, por otro lado, desempeñan roles vitales, pero transitorios. A menudo, hermanos o primos son los guardianes del territorio, patrullando sus fronteras con una combinación de fuerza física y presencia intimidante. Sus rugidos, que atraviesan las llanuras y alcanzan hasta 8 kilómetros de distancia, funcionan como un anuncio poderoso de su autoridad y como una advertencia inequívoca para cualquier desafiante. Este territorio tiene dueños. Sin embargo, el dominio de un macho nunca está garantizado por mucho tiempo. La sabana es un escenario dinámico, donde la juventud y la fuerza renovada desafían constantemente el estado actual. Coaliciones de machos jóvenes, impulsados por el hambre y la ambición, se acercan a las fronteras ajenas en busca de su espacio en el intrincado mosaico de poder de la sabana. Cuando se encuentran, el choque es inevitable. Batallas feroces se desarrollan entre el polvo y el calor, en enfrentamientos que pueden durar minutos u horas.
Cuando nuevos líderes toman el control de una manada, la primera medida es dura pero pragmática. Eliminan a las crías aún dependientes de las leonas. Esta práctica, conocida como infanticidio, puede parecer cruel desde la perspectiva humana, pero es una estrategia que garantiza que las hembras vuelvan rápidamente al celo, permitiendo a los nuevos dominantes dejar su propia huella genética en el grupo. Este ciclo brutal es una parte esencial de la dinámica de la sabana. Asegura que solo los más fuertes, los más adaptados y decididos puedan transmitir sus genes, manteniendo el vigor y la resistencia de la especie en un entorno donde solo los más aptos prosperan. En el núcleo de esta lucha silenciosa por el legado, el ritual del apareamiento surge como otro capítulo fundamental. A diferencia de muchas otras especies, los leones se aparean con una frecuencia e intensidad impresionantes, hasta 50 veces al día, durante varios días consecutivos. No se trata solo de asegurar la concepción, sino de maximizar las posibilidades de éxito en un territorio donde la tasa de mortalidad de las crías es alta. Durante este periodo, el macho se convierte en una sombra constante de la hembra, atento a cualquier acercamiento no deseado. Sus comportamientos incluyen rugidos graves, aproximaciones protectoras e incluso enfrentamientos breves con otros pretendientes. Es un tiempo en el que la atención se centra completamente en la perpetuación del linaje, en un esfuerzo incansable que consume gran parte de la energía de la pareja. La hembra, por su parte, desempeña un papel activo, aceptando la presencia del macho dominante y participando en un ciclo de cópulas que refuerzan no solo la fertilización, sino también los lazos sociales dentro del grupo. Cada acercamiento, cada toque, cada interacción forma parte de un código silencioso de aceptación y afirmación del nuevo liderazgo. Al final de este periodo intenso, la leona, ahora preñada, se prepara para el próximo desafío: proteger y criar a la nueva generación de herederos del imperio de la sabana. Con el avance de la gestación, las hembras preñadas se alejan discretamente del grupo, guiadas por el instinto para encontrar lugares seguros y ocultos entre la vegetación densa o en pequeños refugios naturales. Allí, lejos de los ojos atentos de los depredadores e incluso de sus propios compañeros de manada, dan a luz. La gestación de los leones dura aproximadamente 110 días y al final de este ciclo nacen de 1 a 4 crías, frágiles y completamente dependientes de su madre. Durante los primeros días de vida, los pequeños leones son ciegos e incapaces de caminar. Sus cuerpos diminutos y vulnerables hacen imposible cualquier defensa ante los peligros de la sabana. En este periodo crítico, la leona se convierte en la única guardiana de su camada, cuidando por sí sola de su nutrición y protección. Amamanta a las crías con una leche altamente nutritiva mientras permanece en constante alerta, lista para mover a sus cachorros si cualquier amenaza se acerca.
Poco a poco, a medida que ganan fuerza, las crías comienzan a explorar el entorno que las rodea. Cuando alcanzan aproximadamente 8 semanas, llega el momento decisivo de ser presentadas a la manada. Esta integración es una verdadera prueba. Para ser aceptadas, las crías deben ser reconocidas por los adultos, especialmente por los machos dominantes. Es en esta etapa donde comienzan a formarse los lazos sociales y los pequeños empiezan a integrarse en la compleja vida colectiva de los leones. Dentro del grupo, las leonas adoptan una estrategia notable. Crean una especie de guardería colectiva. Varias hembras cuidan juntas de las crías, alimentando, protegiendo y educando no solo a sus propios descendientes, sino también a los de sus compañeras. Esta práctica incrementa considerablemente las probabilidades de supervivencia de los jóvenes, ya que distribuye la responsabilidad de la vigilancia y la alimentación, además de reforzar los lazos entre las hembras. Mientras las hembras construyen este ambiente de colaboración, comienza a delinearse una división natural entre las crías. Las hembras jóvenes, al crecer, tienden a permanecer en la manada donde nacieron, contribuyendo a la estabilidad y continuidad del grupo. Los machos, en cambio, al alcanzar entre 2 y 3 años de edad, son obligados a abandonar la comodidad del hogar. La expulsión de los jóvenes machos es un rito de paso inevitable y severo. Sin el apoyo de sus madres y hermanas, deben enfrentarse a la sabana como errantes, en busca de alimento, refugio y eventualmente una oportunidad para formar sus propias alianzas. Este periodo errante es uno de los más peligrosos en la vida de un león. Enfrentan el hambre, a los depredadores y, sobre todo, los enfrentamientos con otros leones territoriales que no toleran intrusos. Muchos de estos jóvenes se unen a otros machos expulsados, formando pequeñas coaliciones que aumentan sus posibilidades de supervivencia. Juntos cazan, se defienden y cuando alcanzan la fuerza y experiencia suficientes, buscan apropiarse de una manada, iniciando nuevamente el ciclo de disputa y poder que define el destino de los leones en la sabana. Este camino arduo y lleno de pruebas forja a los verdaderos señores del territorio. Cada joven que sobrevive al período errante lleva consigo las marcas de las batallas libradas y las lecciones de la sabana, listo para desafiar a los antiguos reyes y tal vez escribir su propio legado bajo el sol abrasador y los vientos eternos de África. Mientras la sabana despierta bajo la luz dorada del amanecer, los leones se preparan para una de las actividades más críticas de su existencia, la caza. A diferencia de otros depredadores que confían en la velocidad para realizar persecuciones solitarias, como el guepardo, los leones apuestan por la estrategia y el trabajo en equipo para capturar a sus presas. Esta colaboración es lo que les permite derribar animales mucho más grandes y peligrosos de lo que podrían enfrentar por sí solos. La preparación comienza con la elección de la presa.
Los ojos atentos de las leonas observan cuidadosamente manadas de ñus, cebras y búfalos, identificando a los individuos más vulnerables, los más jóvenes, los más viejos o los heridos. La decisión es estratégica, minimizar el riesgo y maximizar la recompensa. Luego, con movimientos silenciosos, las cazadoras se posicionan, dibujando lentamente un semicírculo alrededor del grupo de herbívoros. Cada paso está calculado. Las leonas se arrastran a través de la vegetación alta, ocultando sus cuerpos dorados y evitando cualquier sonido que pueda delatar su presencia. Durante esta etapa, la comunicación entre ellas se realiza de forma sutil, mediante miradas, movimientos de cabeza y posturas casi imperceptibles. La paciencia es la clave del éxito. Pueden esperar durante horas el momento perfecto para atacar. Cuando se da la señal, el caos se desata. Algunas leonas emergen de sus escondites para asustar y desorganizar al grupo de presas, mientras que otras, ocultas en las rutas de escape, se lanzan sobre los animales en pánico. Esta técnica coordinada es implacable. Las presas, sin saber hacia dónde correr, se convierten en blancos fáciles para el salto explosivo y la fuerza aplastante de los leones. En esta batalla silenciosa, las leonas son las principales arquitectas del éxito. Sin embargo, en casos que involucran presas particularmente grandes y peligrosas, como búfalos adultos, los machos se unen al ataque. Su fuerza y peso adicionales pueden ser decisivos para derribar a una criatura tan robusta, aumentando las posibilidades de una comida abundante para toda la manada. Después de la conquista, comienza un nuevo capítulo en la dinámica de los leones, el banquete. La comida se organiza según una jerarquía rigurosa. Los machos adultos, responsables de la protección del territorio y de la defensa contra depredadores oportunistas como las hienas y los chacales, tienen el primer acceso al cadáver. Se alimentan rápidamente, enfocándose en las partes más nutritivas, como el hígado y el corazón, fuentes inmediatas de energía. Luego, las hembras, las verdaderas protagonistas de la caza, se acercan. A pesar de haber sido las responsables de la captura, deben esperar su turno con paciencia. Su alimentación es esencial para mantener la fuerza necesaria para futuras cacerías y para garantizar la nutrición de las crías en etapa de crecimiento. Por último, llegan las crías, que aprenden desde temprana edad que, en la sabana, la paciencia y la jerarquía son vitales para la supervivencia. Se alimentan de lo que queda, royendo huesos y aprovechando cada fragmento de carne. Este comportamiento, además de fortalecer sus dientes y habilidades de masticación, es una lección práctica sobre cómo extraer el máximo de recursos en tiempos tanto de abundancia como de escasez. Este ciclo de caza, alimentación y aprendizaje moldea a cada miembro de la manada. Más que capturar una presa, se trata de perpetuar una tradición que mantiene a los leones en la cima de la cadena alimentaria, generación tras generación, en las tierras salvajes de África.
En la sabana, donde la vida pulsa en ciclos de abundancia y escasez, la comunicación entre los leones es tan vital como la fuerza física o la habilidad para cazar. Más allá de los rugidos que dominan las llanuras al atardecer, se comunican a través de una rica variedad de sonidos, gestos e interacciones físicas, estableciendo una red compleja que mantiene la cohesión y el orden dentro del grupo. El rugido, sin duda, es la firma sonora de los leones. Atraviesa kilómetros de distancia, anunciando la presencia de una manada establecida y delimitando territorios con una precisión impresionante. Al caer la tarde y antes del amanecer, es común escuchar a los machos iniciar un coro grave y poderoso, acompañados por las hembras y en ocasiones incluso por las crías. Esta orquesta natural es más que una demostración de fuerza, es un recordatorio al ecosistema de que ese pedazo de tierra ya tiene sus soberanos. Pero no toda comunicación es tan ruidosa. El contacto físico desempeña un papel igualmente fundamental. Cuando un león frota su cabeza contra otro o lame a sus compañeros, está reforzando lazos sociales, fortaleciendo alianzas y consolidando su posición en la manada. Estos gestos afectuosos no son solo señales de cariño, son pactos silenciosos de protección y lealtad. Las expresiones faciales y el lenguaje corporal complementan aún más esta interacción sofisticada. Una cola erguida o que se mueve suavemente puede indicar tranquilidad y receptividad, mientras que el endurecimiento del cuerpo, el descenso de las orejas y el entrecerrar de los ojos señalan alerta o agresividad. Entre los leones, entender estas señales sutiles puede ser la diferencia entre la aceptación y el conflicto. La comunicación también desempeña un papel crucial en las estrategias de caza. Durante la preparación para una emboscada, los movimientos son mínimos. Un leve giro de cabeza, una mirada prolongada o la tensión silenciosa del cuerpo indican intenciones y coordinan acciones. Esta capacidad de operar casi en silencio, únicamente con señales corporales, es lo que permite al grupo funcionar como una unidad eficiente y letal. Además de la interacción interna, los leones deben enfrentarse a la amenaza constante de otros depredadores. Las hienas, en especial, representan un desafío continuo. Estas oportunistas no dudan en intentar robar cadáveres recién abatidos, y cuando se acercan en grandes números, pueden poner en peligro incluso a los miembros más fuertes de la manada. En esos momentos, la presencia de los machos se vuelve indispensable. Rugidos agresivos, exhibiciones de fuerza y enfrentamientos físicos son utilizados para proteger lo que se ha ganado. Aunque las leonas son cazadoras expertas, son los machos quienes cargan con la responsabilidad de mantener la supremacía de la manada frente a amenazas externas. La interacción con depredadores oportunistas también beneficia al ecosistema de manera más amplia. Lo que los leones dejan atrás, ya sea carne, huesos o restos menores, alimenta a una legión de animales,
como chacales, buitres y una infinidad de insectos. Este ciclo de consumo y descomposición devuelve nutrientes al suelo, sosteniendo el delicado equilibrio de la sabana. Así, cada rugido, cada caricia, cada comida compartida o defendida reafirma no solo la supervivencia de un individuo, sino el legado de todo un grupo. En el corazón de la sabana, la verdadera fuerza de los leones no reside únicamente en sus músculos o garras, sino en la intrincada red de relaciones que sostiene su reinado generación tras generación. A medida que el sol se hunde en el horizonte y la sabana se baña en tonos de fuego y sombra, el rugido de los leones resuena una última vez en el aire caliente, recordándole a todos quién gobierna estas tierras ancestrales. Con sus vidas entrelazadas por la fuerza, la estrategia y profundos lazos sociales, los leones continúan escribiendo su historia en las vastas llanuras de África. Si disfrutaste de este viaje por el imperio de los leones, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y recuerda, en la sabana la historia nunca termina, solo continúa, escrita en cada paso, en cada rugido, en cada nuevo amanecer.